La valoración del estado mental es una de las valoraciones más complejas dentro de todas las esferas de la valoración geriátrica integral. Bienvenidos a Geriatría con Eduardo Padilla, un canal dedicado a acompañar, informar y aprender a cuidar a las personas mayores, a quienes nos cuidaron cuando éramos pequeños. Quiero nuevamente agradecer los comentarios y las sugerencias que he tenido por parte de los suscriptores y otras personas para mejorar el canal y añadir algunos temas de interés. Si quieren información sobre algún tema de actualización o un tema de interés relacionado con medicina o geriatría, no duden en contactarme, que abajo en la descripción les dejaré los lugares, el correo electrónico y el número de teléfono donde puedan contactar. Iniciamos con la valoración del estado mental. En la valoración del estado mental vamos a ver si el paciente puede o no tener un deterioro cognitivo, el grado de deterioro cognitivo que tenga, si hay delirium, valoramos la parte afectiva y los síntomas ansioso-depresivos. Por supuesto, la valoración del estado mental y toda la valoración geriátrica integral, en específico la valoración del estado mental, no puede ir desenlazado de unas pruebas complementarias previas. Esto es una tomografía, un examen de sangre o una analítica en donde hayan parámetros que pueden ser de deterioro cognitivo o de demencia potencialmente reversible. Y además algunos test de screening que se deberían de utilizar para ver o no si el paciente tiene deterioro cognitivo. Entonces, antes de nosotros, tanto médicos de atención primaria, médicos generales, toda especialidad, bueno, por supuesto, la parte cognitiva también la valora neurología, pero si requieren de una valoración por la unidad de trastornos cognitivos, debería de venir acompañado por estos estudios previos. La evaluación del estado mental ayuda a la toma de decisiones y la planificación de cuidados, porque sabemos y está científicamente demostrado el tiempo que dura un paciente a partir del inicio de los síntomas y hasta el final de la vida o al final de su situación. Hay una elevada prevalencia de trastornos cognitivos y trastornos afectivos. Existen estudios en residencias en donde se considera que el 60 o el 61% de los pacientes institucionalizados tienen algún trastorno afectivo o cognitivo. Es decir, 6 de cada 10 residentes que están institucionalizados pueden tener trastornos cognitivos y trastornos afectivos. La parte de valoración del estado mental es hecha a través de unos test o unas escalas que son escalas validadas que facilitan evidentemente la valoración. Y estas escalas deben estar adaptadas a cada región o al menos en cada país, en vista de que hay algunas preguntas que se consideran por cultura o por diferencia de región que no pueden ser las mismas o pueden ser diferentes las respuestas. Iniciaremos con el cuestionario abreviado de Pfeiffer, el Mini-Mental de Folstein, el de Lobo, que son muy similares, el Montreal Cognitive Assessment, el MoCA, test de reloj, el test de fluencia verbal y fonológica, el fototest, y finalmente terminaremos con la escala de GDS de Reisberg y un apartado extra que valoraremos la parte del insomnio y hoy en día que está muy en boga
la inteligencia artificial. Así que comenzamos. El test de Pfeiffer. Importante, siempre y antes de iniciar un test o una valoración cognitiva, es importante considerar o preguntar el nivel educativo que el paciente pueda tener, porque en función de esto, pues el paciente puede o no dividir, restar, o puede o no leer determinadas cosas. Es importante esto, sobre todo porque algunos tests están validados para pacientes que tengan estudios universitarios o estudios avanzados, y para pacientes que no han tenido o no han tenido la oportunidad de recibir estudios. El de Pfeiffer consta de 10 preguntas y se mide por errores. Las preguntas son sencillas: qué día, mes, el año, del día de la semana, dónde estamos, el número de teléfono, la dirección, la edad, fecha de nacimiento, el presidente del gobierno actual y al anterior, y los apellidos de su madre. Y vamos sumando los errores, y en función de los errores lo vamos a clasificar en qué posiblemente el paciente tenga o no deterioro cognitivo, leve, moderado o severo. Cabe recordar que estas son escalas de screening o de cribaje que lo que hacen es dividir qué pacientes posiblemente tengan deterioro cognitivo y quienes no. Quienes salgan alterados, se harán más estudios o una evaluación más exhaustiva para dar un nombre y un apellido a ese tipo de deterioro cognitivo / demencia. El Mini-Mental de Goldstein es muy parecido al MEC de Lobo, con lo cual haré un resumen de los dos. El de Goldstein mide la orientación, la fijación, la concentración y el cálculo, y además lo que permite es valorar la memoria reciente y la memoria evocada en base a algunas preguntas. Las preguntas de orientación son más o menos las mismas. La de fijación es que el paciente repita 3 palabras. En este caso, al estar en España, pues mencionan peseta, caballo y manzana. Otro ejemplo puede ser pelota, caballo y manzana. Le pedimos que las repita al menos en 3 ocasiones, y luego, pasado un tiempo, le volvemos a preguntar esas 3 palabras que le hemos dicho. Eso valora la fijación y la concentración y la memoria inmediata, y a la vez, cuando volvemos a preguntar esas 3 palabras, valoran la memoria de evocación tardía. Las praxias. Pedimos al paciente que doble una página y que la ponga en la mesa. Más adelante en el test de Lobo les explico el porqué de esta, digamos, indicación sencilla. La nominación, que le pedimos que nos diga, pues le mostramos el reloj, le mostramos un bolígrafo, un lápiz, una regla, etc. Y le preguntamos qué objeto es ese. Y en función de las respuestas que nos dé, así lo puntuamos. También una diferencia con el de Lobo es la frase, que en la frase del Goldstein menciona, repita, pues ni sí, ni no, ni pero. El de Lobo es diferente. Luego podemos tener un cartel, bueno, usualmente o lo normal es tener un cartel en donde diga cierre los ojos, y el paciente, tú le muestras el cartel y haces o le das la indicación de que haga lo que dice en el letrero. Una prueba muy sencilla, pero que valora muchas cosas. Y luego le pedimos que nos copie el dibujo. Al copiar el dibujo, valoramos lo mismo, la atención que puede estar prestando, que a veces en deterioros cognitivos no suelen prestar atención o suelen tener una mirada perdida. Entonces,
valoramos la atención, valoramos el hecho de que él memorice ese tipo de cuadro y las praxias o la construcción que él puede hacer de los pentágonos o los hexágonos que tienen representados ahí. Al final lo mismo, hacemos una puntuación. En función de la puntuación podemos detectar si tiene o no deterioro cognitivo. Test de Lobo puntúa en 35-30 en función del tipo. Valora las mismas características y está orientado a nivel temporal espacial. Valora la fijación, la atención y la memoria. En este caso, pues mencionamos pelota, caballo, manzana. Valora la memoria reciente y luego le hacemos, digamos, un despiste y posteriormente le volvemos a preguntar las 3 palabras que le mencionamos. La diferencia, una de las diferencias con el de Folstein es el cálculo. El cálculo en el test de Lobo, al menos lo que está escrito es que reste de 3 en 3 hasta llegar a 0. Ejemplo, le podemos pedir al paciente, si él tiene 30 monedas, si son pacientes muy mayores, aquí se vivió el tiempo de las pesetas, y normalmente le decimos, si usted tiene 30 pesetas y me deja 3, ¿cuántas le quedan? 27. Y le damos la indicación de que vaya restando de 3 en 3 hasta llegar a 0. Esto valora tanto la calculia, que tenga una buena, un buen cálculo, valora también la construcción de todos esos números y palabras y la nominación de cada uno de los números. La memoria evocada ya lo hablamos y ahora vamos a la parte del lenguaje y la construcción. Al nominar, valoramos si no hay una afasia, que este puede ser una afasia de nominación o una afasia de repetición. Entonces, ejemplos, pues lo mismo, ponemos un bolígrafo, un teléfono, un reloj y le pedimos que nos diga qué objeto es, que muchas veces con pacientes con afasia no pueden expresar esto. La repetición, otra diferencia con el test de Folstein. En un trigal habían 5 perros. Le hacemos repetir hasta en 3 ocasiones y posteriormente le podemos volver a preguntarlo. La instrucción de coger o agarrar un papel con la mano derecha, doblarlo por la mitad y dejarlo por la mesa, esa prueba tan sencilla valora muchas conexiones neurológicas y muchas neuronas en la cual el paciente tiene que escuchar, tiene que prestar atención, tiene que seguir las instrucciones que nosotros le hemos dado y valora también la praxia que él pueda hacer con esto. He tenido pacientes, por ejemplo, que uno le da la página, le da la instrucción y se quedan con el papel y no saben seguir estas indicaciones. Esto hablamos ya de un GDS al menos en grado, o una demencia al menos en grado moderado, diría más bien grave. En la lectura, lo mismo. Le tenemos un cartel en donde diga cierre los ojos y el paciente deberá hacer lo que dice en el cartel, pues cerrar los ojos simplemente, pero es una prueba muy sencilla que valora muchas cosas. Y la escritura, pues le pedimos que escriba algo, como alguna frase, cómo está el tiempo hoy, etc. Y aquí también, pues si hay algún tipo de demencia que haya desarrollado una demencia Parkinson, pues también lo podemos valorar. Y finalmente le pedimos que haga un dibujo similar, un cuadrado con sus triángulos. Si lo hace por forma perfecta, pues le damos la puntuación y si no, puntúa como 0. Lo mismo, hay pacientes que uno le da las instrucciones y posteriormente se pierden en la vereda del camino y no saben construir este tipo de dibujo. El MOCA es un poco más específico para pacientes que tengan estudios superiores,
o que al menos tengan formación. ¿Por qué? Porque en todo un test valora muchas, la praxia, la memoria, la atención, en el lenguaje, todo esto lo valora. Entonces, bueno, en resumen, le pedimos que haga la función visoespacial, que ordene por números, que ordene por letras, que copie el cubo, hace el test de reloj, que ya lo mencionaremos más adelante, que diga los nombres de los animales que están allí. Y a mí me generó una duda el último animal. No sé qué les parece a ustedes. Lo dicen en los comentarios. A ver qué les parece. Porque hay una muy clara diferencia entre este y el que estamos pensando. No diré nombres. Valoramos la memoria, lo mismo con palabras, en este caso pues rostro, seda, templo, clavel y rojo, y lo mismo, le pedimos que nos repita al final o entre medio de la entrevista. La calculia también la valora, el lenguaje, la abstracción y el recuerdo diferido. Y por supuesto, pues la orientación tanto en tiempo y en espacio. Y de acuerdo a las puntuaciones, así también podemos al menos sospechar que el paciente tiene un deterioro cognitivo, al menos en cierto grado, depende de la puntuación que nos dé. El test de reloj me gusta mucho porque es un test muy sencillo que se puede hacer con una hoja y un bolígrafo, pero que valora muchas partes fundamentales de la atención, de la memoria, de las praxias constructivas y de la atención. ¿Cómo funciona? Es únicamente decirle al paciente, entregarle una hoja y decirle que nos dibuje un reloj circular con todos sus números puestos en orden y que marque las 11 y 10. Mencionamos las 11 y 10 porque, bueno, son un ejemplo que da en la bibliografía y así nos hemos quedado. Pero como pueden ser marcar las 11 y 10, pueden marcar las 12 y 15 o 12 y cuarto. Y da exactamente lo mismo porque lo que estamos valorando no es la hora, sino el cómo este paciente puede prestar atención a lo que nosotros le estamos, a las instrucciones que nosotros le damos, debe de procesar la información y esa información transmitirla y hacerla, evocarla, hacer una praxia en un papel. En un papel que va a diseñar una esfera, los números que ya te valora una calculia o no, y luego si las manecillas del reloj están bien puestas o no están bien puestas. O sea, también una parte de lógica. Entonces, de esto, hay pacientes que te dibujan una esfera perfecta con los números bien y las manecillas del reloj bien. Pero hay pacientes que no lo dibujan de forma adecuada. Y entonces, aquí mencionaré qué puntaje le he dado, pero no mencionaré por qué. Me gustaría saber en los comentarios qué puntaje le darían a ustedes. Por ejemplo, en el círculo superior izquierdo le he dado un 5. ¿Por qué? Bueno, lo podemos comentar. Si quieren hacerlo en los comentarios abajo, pues por supuesto que lo discutimos. Si a ustedes les parece menos o les parece más. Al dibujo número 2 que está al lado derecho, le he dado un 5 también. Al inferior izquierdo le he dado un 3 y al inferior derecho le he dado un 2. Test de fluencia verbal. La fluencia verbal es la capacidad para evocar o hacer la fonética, tanto semántica y la fonética. Entonces, la fonética activa el frontal y la semántica el frontotemporal. Y es una prueba sencilla, es decirle al paciente que durante 60 segundos o un minuto nos diga palabras que inicien con P. Por ejemplo, bueno, eso, palabras que inicien por P. Y lo vamos cuantificando. ¿Cuántas palabras nos dice con P?
Y en la fluencia semántica le pedimos que el paciente diga nombres de alguna categoría, por ejemplo, animales, frutas, ciudades, cosas, etc. Porque se ve que la fluidez semántica está afectada en el Alzheimer más temprano que la fonética. Igualmente, con toda la inteligencia artificial y todos los datos que tenemos ahora, me adelanto a decirles que la prueba o se puede diagnosticar o al menos predecir que este paciente tendrá una enfermedad de Alzheimer 20 años o 10 años antes de que la desarrolle. Fototest, prueba sencilla para pacientes que tengan un nivel ejecutivo bajo y es pedirle que nomine los objetos que ve. Luego lo distraemos pidiéndole que diga nombres de mujeres, pidiéndole que diga nombres de hombres. No necesariamente tienen que ser 60 segundos, en este caso pueden ser 15. Y posteriormente le preguntamos qué dibujos o qué objetos habían en la lámina y ahí valoramos muchas cosas. ¿A qué nos llevan todos estos test? Y seguramente me faltarán algunos que, bueno, que estén validados, pero he querido traerles o mostrarles los más comunes. La escala de Reisberg o el GDS FAST, quiero aclararles que esto siempre genera duda, que el FAST no quiere decir rápido en inglés. El FAST quiere decir bueno, primero que el GDS es en su inglés, porque fue en los años 80 que Reisberg en ese periodo pues hizo las categorías del deterioro cognitivo que a día de hoy se siguen implementando. La escala global de deterioro cognitivo, que lo decimos en español, y el FAS es Functional Assessment Staging, es decir, el estado que está funcionalmente. El paciente con una demencia empieza a perder su funcionalidad a partir de un GDS 5, 6 y 7. Por eso es que hay subdivisiones. Este cuadro, modestia aparte, ha sido diseñado por mí. Si lo necesitan porque está visualmente atractivo y resume mucho las categorías del deterioro cognitivo y la línea divisoria entre un deterioro cognitivo y una demencia, y que a partir de aquí decidimos qué tratamiento iría mejor para qué tipo de paciente. Un GDS1. Vamos a la clasificación. Primero, la teoría de la retrogénesis, que es la teoría de Reisberg. La teoría de la retrogénesis es que nosotros, bueno, el paciente que tiene un deterioro cognitivo, que tiene una demencia, involuciona igual que evoluciona o al revés que evoluciona un bebé o un recién nacido. Es decir, un niño pequeño inicia control del tronco, control cefálico, empieza a controlar el esfínteres, no sé si lo digo en orden cronológica, pero esto es lo que sucede a lo largo de la vida, empieza a gatear y luego a caminar. Pues la teoría de retrogénesis es al revés. El paciente empieza o inicia con dificultad para evocación de las palabras, para la prueba fonética y la prueba semántica. El paciente inicia con alteraciones que pueden ser conductuales o alteraciones en la funcionalidad, como la incontinencia de esfínteres, la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, se les olvida comer, y todas las capacidades que esto lo veíamos en la parte funcional cuando valorábamos el índice de Bartel. A grosso modo, GDS1 y GDS2 puede ser cualquier paciente que no tenga problemas de memoria. Yo creo que me considero un GDS2 porque de vez en cuando se me olvidan las cosas. Pero en teoría tendría que ser un GDS1 con ausencia de déficits funcionales y ausencia de deterioro cognitivo.
El GDS2 lo definimos como quejas subjetivas de memoria. Y aquí hay un poco de confusión porque, claro, hay pacientes que pueden tener un GDS2 y tener incontinencia urinaria. Pues la incontinencia urinaria será por otro motivo, prolapso vulvar, etcétera, pero no por el deterioro cognitivo. Es decir, la parte de involución no le involucra un GDS2. GDS3, un deterioro cognitivo leve, una línea divisoria muy fina entre GDS3 y GDS4 que nos define si ponemos o no tratamiento. GDS3 ya hay déficit en tareas ocupacionales, ya hay dificultad para buscar algunas palabras. Y lo importante aquí, tanto en GDS3 y GDS4, es que no hay conciencia de enfermedad. El paciente dice, bueno, sí, yo estoy perfecto, yo no tengo ningún problema de memoria. Y es aquí donde viene el problema, en donde no reconocer que hay problemas de memoria es que realmente tiene problemas de memoria. GDS4 ya inicia con dificultad en tareas complejas del hogar, como manejo de los asuntos económicos, cosas que veíamos al inicio en la parte funcional de la valoración geriátrica integral en el índice de Lawton y de Pfeiffer. Hay olvidos cotidianos y ya se pueden desorientar en lugares que normalmente ellos se manejaban o se manejan bien. En el GDS4 ya iniciamos tratamiento. Y los tratamientos a día de hoy, lo que sean IACES, donepezil, memantina, son para retrasar la capacidad funcional y retrasar la institucionalización de estos pacientes. En conclusión, retrasar la pérdida de la autonomía o pérdida de la funcionalidad. A día de hoy no tenemos tratamiento para el deterioro cognitivo. Pero bueno, esto ya lo veremos en una clase aparte, un video aparte, en donde explicaremos pues qué tratamientos son recomendables o no en función del grado de deterioro cognitivo. El GDS5, pues ya hay dificultad para vestirse, hay desorientaciones frecuentes, puede que sepa el nombre del esposo, pero se le olvidan los hijos, se puede olvidar de su edad, etc. Un GDS6 ya es una demencia grave, donde ya hay incapacidad para las actividades básicas de la vida diaria y, por supuesto, las instrumentales. Y aquí podemos hacer una división del GDS6 y sumarle la funcionalidad. Pues si es un paciente con deterioro cognitivo que tiene incapacidad para vestirse, para bañarse y además para lavarse y arreglarse solo, sería un GDS6 fase C. Pasamos al deterioro cognitivo o demencia, ya en este caso son demencia 7, que es el mayor grado de demencia que se puede tener y igualmente tiene sus subcategorías que las vamos a dividir en función de las características del paciente. Pues a esto yo le he llamado la película de la demencia o la película del deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque es una como que miremos una película en reiteradas ocasiones y ese es el inicio y el final de un deterioro cognitivo. Desde el momento del diagnóstico pueden durar entre 7 y 10 años en función del tipo de demencia que puedan tener. Y por supuesto, la campana de Gauss puede salirse. Hay pacientes que en 2 años pueden fallecer, pero que hay pacientes que con muchos cuidados, aumento de la funcionalidad, establecer rutinas, pues pueden durar mucho más del tiempo esperado. Y es ahí donde llegan nuestros objetivos. Para ya ir casi finalizando, valoramos también el estado de depresión, si tiene o no, que es el test de Jesabach. Luego valoramos la parte del insomnio. Hay muchos pacientes que utilizan benzodiazepinas para el insomnio cuando realmente no ha sido valorado. Desde ya menciono que igual trataremos el manejo del insomnio, pero las benzodiazepinas no son recomendables para gente mayor.
Y hacemos, bueno, hay clasificaciones o hay escalas, por ejemplo la de Pittsburgh, pero es poco utilizada y es más utilizada en estudios de investigación. Valoramos la calidad del sueño, el número, la calidad, la cantidad de sueño, los factores que pueden modificar esto y el impacto de la vida y funcionamiento diario del paciente, porque hay pacientes que han dormido 5 horas toda la vida y eso no quiere decir que tengan insomnio, como hay algunos que duermen 9 horas y tampoco pasa absolutamente nada. Lo que sí es que cuando hay alteraciones en la calidad del sueño, esto puede repercutir a nivel tanto funcional, el carácter y pueden generar delirios, con lo cual debemos asegurarnos que el paciente tenga un buen descanso. Inteligencia artificial en el deterioro cognitivo. Menciono algunas y por supuesto que a día de hoy hay mucho más. The Mind Guardian, que es una de las primeras inteligencias artificiales que han salido, es una valoración neuropsicológica de 45 minutos de forma digital que va haciendo una película acerca de la vida del paciente y posteriormente le hace preguntas. Hay aplicaciones para screening de deterioro cognitivo en donde el paciente en su domicilio puede auto hacerse las preguntas o el familiar le puede hacer las preguntas con la app y ya predice con alta especificidad si tiene o no deterioro cognitivo. Hay tanto lentillas visoespaciales que personalizan los test neuropsicológicos, identifican tempranamente los signos cognitivos y también valoran la progresión que haya tenido este paciente durante el tiempo. Estas son las gafas de realidad virtual que les van preguntando y ellos van respondiendo en función de las preguntas. Y también funciona para hacer tratamiento o estimulación cognitiva. Y es el cuarto punto al que vamos, que esta misma realidad virtual nos hace ejercicios de estimulación cognitiva. Y detecta evidentemente cambios y posibles recaídas. Hay otra inteligencia artificial que está muy en boga que solamente con el sonido de la voz puede predecir en cuánto tiempo el paciente puede o no tener deterioro cognitivo. Y la última opción que no forma parte de la inteligencia artificial, pero que está muy en boga, son las nuevas terapias que están a día de hoy algunos anticuerpos monoclonales aceptados por la Unión Europea y la FDA y que pueden o dan alguna mejoría en los síntomas cognitivos. Los resultados a día de hoy no son tan espectaculares, pero bueno, se ha iniciado esta nueva opción de tratamiento, retirando proteína tau, betamiloide, etcétera, pero que se ha iniciado y veremos en el futuro cómo van o qué resultados se obtienen con este tipo de anticuerpos monoclonales. Y para finalizar, si les ha gustado este contenido o les ha parecido interesante, me gustaría saber sus comentarios, lo que opinan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, no duden en contactar tanto por redes sociales, Facebook, Instagram. Ahora mismo he abierto, el TikTok y una también importante LinkedIn. Y por supuesto este canal que está dedicado a las personas mayores y sus cuidadores. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, manito hacia arriba, comparte a cuidadores de personas mayores y suscríbete. Así que con este último mensaje finalizamos este nuevo capítulo y recuerden que esto es Geriatría con Eduardo Padilla, Geriatría con alma y medicina con sentido.